Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Amén. Así como están de pie, por favor abran sus Biblias aprovechando antes de que se sienten en Mateo capítulo 6. Si la tienen ahí en su mano, sus Biblias, Mateo capítulo 6. El día de hoy estaremos meditando en los versículos 16 al 18. Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18 dice de la siguiente manera, dice: y cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Vamos a orar. Señor, te damos la honra y la gloria el día de hoy, porque solo tú la mereces, porque solo tú debes de ser hoy exaltado, reconocido, porque solo a ti el día de hoy debemos de ver y de anhelar. Yo te ruego que seas tú precisamente, por lo tanto, hablando en nuestras vidas, hablando a través de tu palabra, como hemos cantado hace unos instantes, esa palabra que es viva, esa palabra que transforma, para que tu nombre sea glorificado, tu iglesia edificada, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen su lugar. Así que el día de hoy estaremos continuando con nuestra serie del Sermón del Monte, y el día de hoy estaremos meditando en el ayuno bíblico. Hemos estado ya estas semanas yendo a través de este capítulo 6, y el día de hoy estamos llegando a esta sección. Y es importante recordar el contexto de este pasaje, donde Jesús ha estado exponiendo la religiosidad falsa de los fariseos, poniendo como ejemplo lo que eran considerado los tres pilares del judaísmo. El día de hoy estaremos meditando, viendo en el tercer pilar, por decirlo así. El primero fue la limosna, el segundo fue la oración, y el día de hoy estaremos meditando en el ayuno. El Señor no está, y es importante recordar esto, el Señor Jesús no está atacando las prácticas piadosas que están haciendo estos fariseos, como la limosna y la oración y el ayuno. No está atacando la práctica en sí, sino el pecado de la jactancia, del orgullo que se manifestaba, o que lo manifestaban a través de estas prácticas. El orgullo, la vanagloria, la intención del corazón de por qué hacemos o por qué hacían las cosas. Y es importante recordar este contexto. El versículo 1 del capítulo 6 nos recuerda, el pastor Luis nos ponía, esta es la base de estos pasajes. Versículo 1 del capítulo 6: cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Entonces es importante recordar que estamos viendo, y siempre el enfoque es en el corazón, pues que en el cristianismo no solamente importa lo que haces, sino la intención con lo que haces. Así que Jesús dice: cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. No dice
cuídense de esas prácticas que los fariseos hacen. No está diciendo eso. Él está poniendo énfasis en cómo hacen, cómo practican, cuál es la intención del corazón. Porque ahora el día de hoy vamos a estar hablando del ayuno, y el ayuno es una disciplina espiritual mal entendida, muchas veces mal aplicada. Es esta disciplina espiritual que a veces se le rehuye, a veces se le anhela y abraza, pero con un mal entendimiento. Podemos hablar de la limosna o de ofrendar y todo el mundo va a decir, sí, no, pues sí, tenemos que ofrendar, hay que dar. Hablamos de la oración y nadie va a decir, no, oración, claro, hay que orar. Cuando a veces hablamos de, hermano, pero hay que ayunar. Bueno, ayunar, bueno, que eso es como, de repente a lo mejor como, ¿no estás muy ya legalista, mi hermano? O porque la verdad, no sé si tú has pasado por eso. Si tú ves a un hermano que es generoso, que da, que es fácil para dar y bendecir a otros, qué hermano de tan buen corazón, siempre ayudando. ¿Ves? Conoces de alguien que se dedica a la oración, que siempre está ahí orando, intercediendo. Este hermano que ama al Señor, que tan espiritual. Si llegamos a saber de alguien que tiene la práctica del ayuno constante, de alguna manera tú sabes, puede ser que de repente tengas dos opiniones. Este hermano sí que es espiritual. O sea, el que da y el que ora, pero este que ayuna, ese está en otro nivel. Ese ya está pasando, ese brother sí ya, no, cuidado porque él está on fire, casi, ¿no? O a lo mejor algunos podrían pasar y decir, como que este ya está yendo medio a lo legalista, ¿no? Como que ya se le está pasando la mano, ¿no? Está bien, pero ya estamos bajo la gracia, mi hermano. ¿Qué es esto de estar ayunando? Y sinceramente, cuando era más joven y que realmente no había meditado profundamente en estas disciplinas espirituales, yo tenía esa percepción, como aquello que ayunaba primero era como que alguien, mi primer pensamiento era, este hermano sí que es súper espiritual. De repente como que empecé a irme para el otro lado y no, ya hermano, ya cálmate, bájale, digo, también, ¿no? Y puede ser que te encuentres en alguna de esas dos extremos probablemente, o batallando en algunas formas de cómo se practica el ayuno y por qué se practica el ayuno. Sin embargo, cuando vemos en estos versículos el día de hoy, vemos que Jesús está diciéndole a sus discípulos y esperando de ellos que ayunen. Jesús está esperando, dice versículo 16, cuando ayunen. Versículo 17 dice, pero tú cuando ayunes. Jesús está esperando y Él espera que sus discípulos ayunen. No es una práctica o una disciplina espiritual que ya estamos en el nuevo pacto, ya dale carpetazo a lo que viene. No. Jesús está esperando que esta disciplina espiritual sea parte de tu vida y de mi vida. Que el ayuno sea algo que practiquemos. En ningún lugar de la Biblia se dice que ya no debemos ayunar. Tú no vas a encontrar en ningún lugar que diga, sí, ya esto hacían antes, pero ahora ya no. O ya no ayunen. No vas a encontrar en ningún lugar de la Biblia un mandato, una exhortación a ya no ayunar. Al contrario, vemos a Jesús diciendo, ustedes van a ayunar cuando ayunen, pero cuando ayunes. Así que la pregunta entonces, si Jesús está esperando de sus discípulos que el ayuno sea parte de su vida espiritual, parte de sus disciplinas espirituales, entonces ¿cómo debemos ayunar? Ahora, lamentablemente no tenemos algo tan explícito como la oración, que Jesús dice, bueno, se acercó y les enseñó, dice, cuando oren así. No tenemos un mandamiento o una guía, instrucción tan explícita, pero sí podemos tener buenos principios y sobre todo bíblicos de cómo debemos ayunar bíblicamente. Así que mi objetivo el día de hoy es que entendamos qué es el ayuno bíblico y cómo debemos practicarlo.
entender el ayuno bíblico y cómo debemos practicarlo. Así que el día de hoy estaremos viendo entonces que el propósito del ayuno es primeramente encontrarnos con nuestro Padre Celestial. Después que debemos de llevar, este ayuno debe llevar a preparar nuestro corazón hacia el Evangelio, y al final estaremos meditando en algunos consejos prácticos. Así que vamos a empezar el día de hoy hablando del ayuno. Y es que es tan importante, hermanos, cuando estamos hablando del ayuno, tener un propósito. Por lo tanto, cuando ayunamos, este es mi primer punto. Entonces, cuando vas a ayunar, hermano, que tu propósito sea encontrarte con tu Padre Celestial. Cuando ayunes, que tu propósito sea encontrarte con tu Padre Celestial. Este propósito es vital. Este propósito es fundamental si queremos practicar un ayuno bíblico. Vemos ahí el versículo en Mateo 6, del 16 al 18. Vemos que Jesús va a hacer este contraste entre los fariseos, los hipócritas. Dice ahí, cuando ayunen no pongan cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran su rostro para mostrarlos a los hombres que están ayunando. El propósito de estos hombres es mostrar a los hombres que están ayunando. Sin embargo, Jesús dice en el versículo: pero tú cuando ayunes, a diferencia de estos, tú lávate la cara, lávate el rostro, úngete, no para que los hombres te vean, sino para que tu Padre que está en lo secreto te vea. Tu Padre que está ahí en lo secreto, que está presente, te vea, te escuche. Por lo tanto, este contraste, esta gran diferencia entre los hipócritas que ayunan con un propósito equivocado y el cristiano, el discípulo que ayuda con un propósito correcto, es ante quién se van a presentar. ¿Cuál es el propósito que tienen para ayunar? Uno tiene el propósito de presentarse ante los hombres, encontrarse con los hombres, recibir de los hombres. El ayuno bíblico tiene el propósito de encontrarte con tu Padre Celestial. Tiene el propósito de buscarle, anhelarle y encontrarle en lo secreto. Por lo tanto, entonces, ¿cómo podemos definir qué es el ayuno bíblico? Llanamente es la abstención de alimentos, ya sea parcialmente o absolutamente. Pero si ponemos una definición más grande o un poquito más abundante de lo que es el ayuno bíblico, voy a usar una definición que el pastor Paul Washer usa. Dice la siguiente, y va a estar ahí: el ayuno bíblico es la abstención de alimentos durante un tiempo específico con el propósito de buscar a Dios. El propósito fundamental del ayuno puede incluir también la abstenencia de cualquier actividad, acontecimiento o placer temporal con el fin de acercarse a Dios. Una vez más, aunque lo tienen ahí, es la abstención de alimentos durante un tiempo específico con el propósito de buscar a Dios. Y los principios pueden ser también la abstención de actividades o placeres temporales con el fin de conocer a Dios. Por lo tanto, este ayuno bíblico, a diferencia de lo que vemos aquí en el pasaje con estos fariseos, tiene una gran diferencia. Es ante quién te quieres presentar, a quién quieres encontrar cada vez que vas a ayunar. Podemos ver a lo largo de la escritura que el propósito del ayuno siempre fue ese. Independientemente de las circunstancias que rodeaban el ayuno por la que la persona venía, era el de encontrarse a Dios, encontrarse con Dios, anhelarle, buscarle. Uno, creo, de los males entendidos con el ayuno, que yo incluso crecí muchas veces, pensé que el ayuno era esa herramienta para obtener lo que tanto querías y anhelabas. Y muchas veces eso que tanto anhelabas y querías no era Dios. Era alguna cosa material, alguna cuestión física, a lo mejor no mala en sí. Pero el ayuno principalmente, hermanos, tiene la función no de encontrarnos o buscar lo que nuestro corazón natural, pecaminoso, carnal desea,
sino encontrarnos con nuestro Padre Celestial, quien Él sabe lo que necesitamos. De hecho, anteriormente en el versículo, hablando de la oración, el Señor Jesús lo dijo. Hablando de la oración, dice, por tanto, versículo 8, por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. El problema es que a veces no estamos anhelando a nuestro Padre. Por lo tanto, vemos en la escritura, vemos que este ayuno siempre tenía este propósito de encontrarse con Dios, de poder tener un encuentro con Dios más profundo. En Levítico 16, 29 al 30 podemos ver que al pueblo en el día de la expiación se le llamaba al ayuno, dice versículo 29 y 30 del capítulo 16 de Levítico. Y esto será para ustedes un estatuto perpetuo: en el mes séptimo, a los 10 días del mes, humillarán sus almas y no harán obra alguna, ni el nativo ni el extranjero que reside entre ustedes, porque en ese día se hará expiación por ustedes, para que sean limpios. Serán limpios de todos sus pecados delante del Señor. Ese día se llamaba al pueblo a cesar de toda actividad, incluso comer, con el propósito de enfocarse en lo que iba a pasar. Los pecados iban a ser expiados y debían encontrarse con el Señor. En ese entonces el sacerdote iba a entrar, ellos no, pero ellos deberían de prepararse. Lo vimos en la serie anterior en Éxodo. Vimos a Moisés subiendo al monte Sinaí y encontrándose con el Señor, ahí cara a cara, ayunando 40 días y 40 noches, porque el propósito era encontrarse con el Señor. Pero también la otra situación, hermano, es que si tú te encuentras con el Señor, ¿acaso la comida es necesaria o es más valiosa? Hermanos, por eso que es tan importante tener claro el propósito de por qué ayunamos. Porque un ayuno sin propósito, sin saber cuál es el propósito por el que vamos a ayunar, en el mejor de los casos lo único que vas a tener es una buena dieta y ya. Y vas a llegar transformado de tus ayunos. Sí, hermano, mira qué dieta ha hecho, porque se ve más delgada. Eso es en el mejor de los casos, eso es lo que te va a pasar. Porque si no tienes el propósito de que encontrarte con Dios, entonces solamente te estás torturando físicamente, solamente estás actuando piadosamente como aquellos que lo hacían con un propósito incorrecto. Y es por eso tan importante cada vez que vamos a tomar la iniciativa del ayuno bíblico, es tener el propósito correcto y el propósito para el cual ha sido diseñado el ayuno, que es encontrarnos con nuestro Padre Celestial de una manera tal vez más profunda y exclusiva que otras veces. Así que Jesús está exponiendo precisamente este error. El propósito de los fariseos no era encontrarse con Dios, no era encontrarse con el Padre Celestial, no era buscar a Dios. Más en el fondo, hermano, el propósito de los fariseos no solamente era encontrarse con otras personas, era encontrarse con ellos mismos. Porque al final ellos amaban los aplausos, ellos amaban las ovaciones, ellos amaban el ser vistos, porque el orgullo, eso es lo que hace, es encontrarse contigo mismo, es amarte más y más y más. ¿Por qué vamos a orar entonces? Porque deseamos encontrarnos con nuestro Padre Celestial. El ayuno de los fariseos era un ayuno para encontrarse consigo mismos, para amarse más, donde su ego podría ser alimentado, donde su autoconfianza por su desempeño y su piedad exterior les hacía sentirse seguros al ver a los otros y decir: mira, qué bueno soy. De hecho, podemos ver esto en Lucas capítulo 18 del 9 al 14. Lo conocemos, lo hemos escuchado. Escucha bien lo que está diciendo Jesús ahí. Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en... Escucha lo que está diciendo Jesús. Dijo esta parábola a unos que confiaban en sí mismos,
como justos y despreciaban a los demás. Escucha, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto de pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Escucha qué es lo que hacía este justo: yo ayuno 2 veces por semana, doy diezmo a todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Les digo, dijese Jesús, que el recaudador de impuestos, descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Bien dicen por eso que por ahí que solamente hay alguien peor que un estafador y un adúltero, es alguien que está orgulloso de no serlo. Hermano, ¿por qué haces tus disciplinas espirituales? Ahorita estamos hablando del ayuno, pero también está la oración, está la lectura de la palabra. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Y para quién lo haces? ¿Será que en el fondo podría ser que nuestra oración está impregnada como la de que se creía justo, que se cree justo por lo que hace? Que decía: hoy te doy gracias, Señor, porque yo no soy como aquel hermano que critica, que me dice, sino que yo doy mi diezmo y yo hago mi devocional. Hermano, si tú haces esto, tú estás haciendo tu devocional, tu lectura para ti, para ti mismo, no para Dios. Y ten cuidado, hermano, porque todas esas apariencias de piedad, lo único que te están conduciendo no es a Dios, sino la condenación eterna. Porque nuestras devocionales personales, nuestros devocionales familiares, nuestra vida devocional es para devoción de Dios, para encontrarte con tu Padre Celestial, no contigo mismo. Ten cuidado, que ese es el problema que Jesús está atacando en estos versículos, y que lo ha hecho desde la limosna, la oración y ahora con el ayuno. Estos hombres, dice el texto en el que estamos el día de hoy, dice que desfiguraban sus rostros para mostrar a los hombres que estaban ayunando. Es decir, muchos piensan que estos hombres, lo que hacían en la antigüedad es que cuando alguien estaba en sufrimiento o en dolor, en algún momento se vestían de cilicio y de ceniza. El cilicio es una tela negra y áspera hecha de pelo de cabra que era usado con ceniza como una señal de lamento y de desastre personal o nacional, como una señal de arrepentimiento y en tiempos de oración por liberación. Entonces estos hombres probablemente se vestían de esa manera, agarraban y salían, y algunos piensan que se untaban las cenizas en la cara, lo siento, para que se vean un poco más pálidos y la gente dijera: mira, cuánto ayunado, que hasta pálido se está poniendo. Sin embargo, Jesús dice: estos son hipócritas. Recordemos que la palabra hipócrita se refiere a actores. Solamente están actuando, solamente están en un teatro donde su auditorio son los demás, pero donde su mayor aplauso viene de sí mismos y dicen: qué bueno soy. Hermanos, en esta categoría también entra el mal entendimiento del ayuno, como yo decía anteriormente, de creer que este ayuno es esa moneda de intercambio entre Dios y los hombres. Es esta moneda en la que dice: yo, ¿sabes qué, Señor? Yo voy a ayunar y voy a sufrir tanto aquí y voy a ponerme en esta posición tan lamentable para que veas mi sufrimiento. Y ya no somos católicos, ya no vamos de rodillas de aquí hacia la basílica, pero sí nos ponemos en el corazón de rodillas y decimos: Señor, tú me tienes que pagar ahora. Tú me tienes que pagar y dar todo lo que te pido ahora, porque ve lo que estoy haciendo. No, hermano, el ayuno no tiene esa intención.
El ayuno no es una moneda de intercambio para hacer trueque con Dios y mira mi sufrimiento, mira mi sacrificio, ahora tú me debes esto. Esta es una comprensión errónea del ayuno. Si bien en el ayuno tenemos la libertad y deberíamos de confianza de venir y pedir a Dios y poner y derramar nuestro corazón delante de Él, lo vamos a ver más adelante. En ningún momento se nos ocurra creer que podemos chantajear a Dios diciéndole, mira cómo sufro y lo que hago, ahora tú me debes algo a mí. Porque estaremos deslizándonos a una vida que se rige por las obras y no por la gracia del Señor. Así que, hermanos, cuando vayamos a ayunar, tengamos un propósito claro, un propósito clave. Porque un ayuno sin propósito no sirve. Y el propósito debe ser encontrarte con Dios. Porque, hermano, cuando tu propósito es entonces venir delante de Dios, encontrarte con tu Padre Celestial, aquel que es amoroso, aquel que es lleno de gracia y misericordia, el venir y presentarte de Él, entonces eso va a moldear tu ayuno y la forma en que te acercas a Él. Por lo tanto, también al hacer esto nos debe llevar a preparar nuestro corazón al Evangelio, con el Evangelio. Porque ya hemos definido ahora, entonces el propósito es encontrarnos con Dios. Jesús ha dicho ahí, tú lávate y ungete porque tu Padre que está en lo secreto y que ve en lo secreto. Sin embargo, es importante también, hermanos, que nuestro corazón sea preparado en el Evangelio. Escucha lo que una vez le preguntaron a Jesús. Mateo capítulo 9, versículo 14 al 17. Entonces los discípulos de Juan se acercaron a Jesús diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Escucha lo que va a responder Jesús. Jesús le respondió, ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo Jesús? Jesús diciendo, no, vendrán días en que ya no van a tener que ayunar. No, ahorita ustedes vienen y preguntan, ¿por qué tus discípulos, aquellos que están contigo, aquellos que están diciendo que tú eres el Mesías, ¿por qué no ayunan? Nosotros hemos estado acá y tenemos esta disciplina. Ahora, los discípulos de Juan el Bautista en este caso, no eran fariseos que estaban aparentando, tenían un verdadero anhelo de agradar al Señor. Pero la palabra, ellos se extrañan y dicen, ¿cómo es posible, Jesús, que tus discípulos no están ayunando mientras nosotros estamos dedicados a la oración y el ayuno? Pero si te fijas, Jesús le está diciendo algo. Ahora yo estoy aquí con ellos. Cuando tú vas a una boda, los amigos están con el novio. No tienen que estarse diciendo, ay, ya perdí a mi amigo. Estás disfrutando ahí con ellos. Ya cuando la novia se lo lleve y ya no lo vuelvas a ver por un buen rato, ahí se dice, ay, cómo extraño a Juanito, que nos íbamos a jugar. No, ahora los discípulos están con sus Mesías, con el Salvador. Y entonces ese Mesías Salvador iría a una cruz, moriría ahí en ese lugar y cumpliría las profecías y cumpliría lo que la palabra estaba prediciendo, profetizando de Jesús. Y este Jesús no quedaría muerto, resucitaría al tercer día. Y entonces sus discípulos ayunarían, pero ya no ayunarían como lo estaban haciendo los discípulos de Juan. Los discípulos de Juan estaban ayunando por el anhelo de tener un Mesías que viniera a salvarles. Ellos estaban deseando, anhelando, buscando a Dios para que el Mesías, aquel Mesías profetizado y prometido que vendría a rescatarlos, llegara. Estos discípulos de Jesús, cuando este Mesías, el Mesías, fuera a la cruz, resucitara y fuera arrebatado de ellos, cambiaría hasta su forma de ayunar. Ya no sería un ayuno anhelando un Mesías, sería un ayuno en el cual los discípulos dicen,
No, yo ya no anhelo un Mesías, yo ya he conocido al Mesías, yo ya he conocido a mi Señor, yo ya he conocido al Salvador. Ahora ayuno no como aquel que espera a un Mesías, sino como aquel que conoce al Salvador. Y eso es una historia totalmente distinta. Porque ahora tú ya no estás ayunando con la idea de, bueno, a lo mejor. No, ahora tú conoces a aquel que vino, murió en esa cruz, resucitó al tercer día para pagar tus pecados, y por lo tanto tú tienes la confianza que tú tienes acceso al Padre en cada momento. Oh, qué gran bendición tenemos tú y yo el día de hoy, hermanos. Mi hermano Paul Washer lo dice de esta manera: a diferencia de los discípulos de Juan, los discípulos de Cristo no ayunarían como quienes esperan la redención, sino como quienes ya la han experimentado. Seguiría habiendo sufrimiento, sí. Seguiría habiendo luto, anhelo a lo largo de las muchas etapas de la iglesia y aún el día de hoy. Pero los discípulos de Cristo y su ayuno estarían impregnados de una realidad de la presencia de Cristo, la seguridad de salvación y de la gran expectativa que todo aquel que conoce a Jesús puede recibir. ¿Cuál es? Que todo aquel que le llama es escuchado. Todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que llama, se le abrirá. Ese es un enfoque totalmente distinto. Preparar tu corazón a través del Evangelio, hermanos, cuando vienes a ayunar, va a preparar a que tengas un ayuno bíblico enfocado en las verdades del Evangelio y puedas encontrarte con tu Padre Celestial por los méritos de Cristo Jesús. Estas verdades, hermanos, deberían moldear no solo nuestro ayuno, hermanos, sino toda nuestra vida. El hecho de saber que ahora podemos, aunque hay sufrimiento, aunque hay anhelos, en el que hay momentos difíciles, tenemos una verdad: Cristo Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador. Él ha vencido al diablo, Él ha vencido a la muerte, Él es nuestro Salvador y Él regresará por nosotros. Ahora, el día de hoy, yo puedo, sí, sufrir, anhelar, pero tengo la confianza, la esperanza en un Salvador, en un Mesías que vive. No es un rito, hermanos, religioso simplemente para alcanzar el favor de Dios. Ya eso no vale y nunca ha valido. Hoy ayunamos porque tenemos el favor de Dios por medio de Cristo Jesús. Hoy ayunamos y deberíamos ayunar más. Y te voy a ser bien honesto, bien honesto contigo. Cada predicación que uno prepara siempre le confronta y debería de confrontar primeramente al predicador. Esta en particular me ha confrontado mucho porque tengo que reconocer que el ayuno no es algo habitual en mí. Pero yo estaba estudiando la semana y yo debería de ayunar más. Si yo sé y yo entiendo que yo tengo el favor de mi Dios por medio de Cristo Jesús, yo debería anhelar ayunar más y estar en comunión más estrecha de lo habitual con mi Padre Celestial. No es que no tengo comunión anteriormente, pero ese tiempo especial que todos necesitamos. Y no solamente esto, el hecho de poder entender que Cristo nos lleva a un ayuno donde el Padre Celestial está ahí, como dicen Hebreos, ante el trono de la gracia, libre en acceso, pronto, oportuno para el socorro cuando lo necesitamos. Debería de llevarnos a orar no solamente por nuestras peticiones, sino por la salvación de nuestros seres queridos. No ayunamos porque el reino no ha llegado, ayunamos porque ha llegado. Y anhelamos que se extienda a todos los rincones de nuestra vida y a todos los rincones de la tierra. Cuando el Señor Jesús estaba diciendo que ustedes van a orar, Padre nuestro, venga tu reino, hermanos, el ayuno se complementa con eso. Por eso el ayuno siempre va unido de oración
lectura de la palabra, no van y son inseparables. Porque hermanos, cuando vemos y decimos venga tu reino, reconocemos que ahora ayunamos porque el reino está aquí, está presente, y anhelamos que sea impregnado en toda nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, en aquellas áreas donde tú sabes que necesita que Cristo esté reinando, y en aquellos que necesitan de Cristo. Por cierto, esa frase no es mía, esa es de Paul Washer, así que no vayan a acusarme después de plagio. Así que entonces, ya que tenemos el propósito, es encontrarnos con el Señor, y la fuente de poder, que es el Evangelio, Cristo Jesús, aquel sacrificio en el corazón, que prepara el corazón. Entonces, ¿cómo lo practicamos? Y voy terminando con esto. ¿Cómo lo practicamos? Bien, el Señor Jesús está esperando que ayunemos. El Señor Jesús dice, cuando ayunes, no ores, no seas como los hipócritas. Al contrario, tú cuando ayunes, no hagas, úngete, lávate. Todo lo contrario a los demás. Úngete el día de hoy sería, o lávate, ¿sabes qué? Tú báñate, perfúmate, sigue con tu vida común y corriente, en un sentido. Pero no solamente eso, sino, hermanos, si entendemos que nuestro ayuno debe ser con el propósito de encontrarnos con nuestro Padre Celestial, y sabemos que por los méritos de Cristo nosotros podemos tener la seguridad de ello, eso quiere decir, como dice Jesús en el versículo 18, tu Padre que está en secreto. Cuando vamos a ayunar, debemos estar conscientes que nuestro Padre Celestial está ahí. No estamos dando oraciones vanas como aquellos que se arrodillan a estatuas que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, manos y no tocan, pies y no. Estamos en el secreto delante de nuestro Padre Celestial, aquel que ama a sus hijos. Por lo tanto, no debemos desaprovechar ese tiempo. Por lo tanto, si vamos a ayunar y tenemos la conciencia y estamos conscientes de verdad de que estamos delante de nuestro Padre, eso nos debería llevar entonces a aprovechar bien nuestro ayuno y a poder usarlo bien. La misma esperanza que nos da el Evangelio nos debe llevar a practicar y usar bien nuestro tiempo de ayuno, porque tu Padre está. Escucha lo que dice Jesús ahí, versículo 18. No para que los hombres te vean cuando ayunes, dice, sino que tu Padre que está presente, está ahí. No es lejano, no es un Padre ausente, no es un Padre indiferente. No es como tu Padre que es pecador y que falla. Él está. Por lo tanto, no lo desperdicies como los hipócritas. Entonces quiero darte simplemente algunos consejos, porque en realidad no tenemos un método. De hecho, no podemos decir, mira, el ayuno se tiene que ver así. No lo hay. Pero quiero ayudarte con algunos consejos y con algunas sugerencias para que, bueno, si voy a ayunar, ¿qué voy a hacer en un ayuno? ¿Para qué? ¿Cómo lo hago? No hay una regla, no hay un mandato, pero quiero darte algunas sugerencias. En primer lugar, frecuencia. No hay un mandato que diga, ¿sabes qué? Como el fariseo, cada dos veces a la semana tiene que hacer. Algunos viendo los historiadores decían que los judíos ponían, si no mal recuerdo, lunes y jueves. Eran los días del ayuno. Después venían algunos y dijeron, no queremos ser como los hipócritas, vamos a ser nosotros martes y miércoles. Salió igual. No hay una frecuencia, pero hermanos, a la luz del Evangelio, cuando quieras, cuando necesites, a la luz del Evangelio, tienes la libertad de venir cuando quieras. Cuando tengas en la necesidad, cuando tengas el anhelo, ten la libertad de ayunar y de venir delante del Señor en oración y la palabra. A la luz del Evangelio, ya sea que de comida o actividades, tienes la libertad de privarte de ellas. Y hermano, te voy a dar una todavía
Otra cosa más a tu ventaja, en particular en nuestra iglesia, aprovecha nuestros tiempos de ayuno aquí en la iglesia. Aprovéchalos. Ya ni siquiera es que los tienes que planear, ya están planeados. Ya están ahí calendarizados. El próximo es ahora en diciembre, principios de diciembre. Ven, usa esos tiempos que hemos diseñado para que tú puedas tener estos encuentros con el Señor, con Dios. Ya sea la abstención de alimentos o lo que hayas decidido, tienes la libertad a la luz del Evangelio de hacerlo libremente cuando tú quieras, no de forma religiosa ni metódica. Si te quieres disciplinar y hacerlo, está bien, pero hazlo con el propósito correcto, con el impulso correcto del Evangelio. Para ayudarte un poco más, porque dice, bueno, cuando sea y cómo. Tal vez un poquito más. El doctor Whitney puede ayudarnos en esta parte. Es un doctor que ha escrito un libro acerca de las disciplinas espirituales. Escucha lo que dice él, que nos puede dar una buena forma de saber cuándo necesito a lo mejor ayunar. Hablando del ayuno, ya sea de abstenerse de alimentos o de alguna actividad o algún placer. Dice, a veces, por ejemplo, podemos percibir la necesidad de ayunar, de relacionarnos con otras personas, de los medios de comunicación, de deportes o pasatiempos, de hablar, de dormir, del sexo, obviamente si eres casado, etcétera. El motivo, ¿por qué? Porque podríamos darnos cuenta, sentir que esta actividad está ejerciendo demasiado influencia en nuestro corazón o en nuestro tiempo, y necesitamos ayunar de ella para recuperar una perspectiva bíblica y un encuentro personal con el Señor. Es cierto, no hay una, ¿sabes qué? Mira, cada lunes, no. Pero es bueno hacer este ejercicio de autoevaluación y decir, ¿será que hay cosas, personas, actividades que están desenfocando mi mente, mi corazón, mi vida de mi Padre Celestial? Tal vez es tiempo de ayunar. Tal vez es buen tiempo para decir, necesito alejarme de todo ello, porque necesito encontrarme con mi Dios y mi Señor, mi Padre Celestial. Por lo tanto, ya sea que decidas abstenerte de alguna cosa o alguna comida, es importante tener el propósito, como lo he recalcado una y otra vez, de tal manera que si estás ayunando de alimentos y hayas dicho, necesito ayunar de alimentos porque necesito poder pasar ese tiempo, enfocarme y ver que mi mayor necesidad no son las cosas de este mundo, sino mi Padre Celestial. Y cada vez que estés trabajando, haciendo y que tengas y te truene la tripa del hambre, entonces, en lugar de decir qué sufrimiento, ¿por qué? Digas, recuerdo que hoy estoy haciendo esto porque deseo buscar a mi Señor y encontrarme con Él. Porque deseo buscar a mi Dios, a mi Padre Celestial, porque lo necesito. O alguna actividad, ya sea una red social o lo que sea, y empieza a tener la tentación y dices, pero ¿por qué estoy haciendo esto? Porque necesitas encontrarte con tu Padre Celestial. Porque a lo mejor está robando tu atención. Pero no solamente eso, porque quiero darte un poquito más de motivos y de ayuda. Porque a lo mejor estas actividades que pueden ser buenas, no tienen que ser malas, están robando tu corazón, tu atención de lo más importante, que es Cristo Jesús. Entonces tú dices, bueno, necesito hacer este ayuno porque tengo el propósito de encontrarme con mi Padre Celestial. Y aparte, la segunda es, necesito adorar a Dios. Estoy desenfocado. No he estado en la palabra, no he estado en la oración, he estado invirtiendo más tiempo en videojuegos, he estado invirtiendo más tiempo en trabajo, no sé, en deportes. Necesito enfocarme, encontrarme con mi Dios porque necesito adorarlo. Usa los tiempos de ayuno para adoración. Y cuando sientas hambre, cuando necesites, entonces recuérdate, estoy ayunando de este alimento o de este placer porque tengo el propósito de estar con mi Padre Celestial, porque quiero adorarle más. Y entonces usa la palabra, usa canciones, usa
predicaciones escuchadas. Gózate en la palabra y adóralo por quien es. Usa los salmos. Si has reconocido que necesitas adorarle. Puede ser también discernimiento de voluntad. Recordarte, estoy ayunando, ¿sabes qué, Señor? He estado desenfocado, he estado haciendo las cosas a mi manera, he estado ansioso, he estado tratando de saber el futuro. Y de hecho Jesús va después hablando de eso, de no por nada estéis ansiosos. Bueno, el momento tal vez de enfocarte, ayudarte y buscar discernimiento de la voluntad de Dios. Y decir, estoy ayunando, recordar que cuando vamos a esto porque queremos buscar a nuestro Padre Celestial, porque queremos discernir su voluntad, no la mía, no la nuestra. Y eso es muy importante, hermanos, porque vuelvo al punto de querer usar el ayuno y eso como moneda de intercambio. No, mejor ve y ayuna, busca en oración y en lectura y adoración y dile, no mi voluntad, sino la tuya, Señor. Y por eso la palabra discernimiento es tan importante, porque no estamos buscando visiones y profecías y no estamos buscando ese tipo de cosas, no. Es a través de la palabra y la oración poder discernir en lo que estás viviendo, en lo que está pasando, a la luz de la palabra, qué es lo mejor, que va a traer gloria a su nombre, que nos va a llevar más a glorificar, a ser conformados a Él, no lo nuestro, no lo que queremos. Discernimiento de la voluntad de Dios. Tercero, ayunar, el alimento o placer, ya sea para identificar un pecado o porque sabes de algún pecado y necesitas arrepentirte. Y sabes que las distracciones son fuertes y que necesitas a lo mejor alejarte, abstenerte y enfocarte y realmente ir y confesar y venir realmente y decirle, oh Señor, examina mi corazón y ve en él si hay camino de maldad. Muéstrame y guíame por el camino eterno. Son actividades que puedes hacer o temas que puedes tener en tu ayuno. ¿Cómo se va a ver? No hay una fórmula mágica. Puede ser que sea mientras estás trabajando, puede ser que sea mientras eliges un día en especial, puede ser que sea una mañana, puede ser cuando lo tenemos aquí en la iglesia, pero ten el propósito claro de por qué lo estás haciendo. Porque igual el mismo evangelio te va a recordar que hay perdón, hay salvación, hay restauración en Cristo Jesús. Así que, hermano, el ayuno bíblico, nuestro Señor Jesús desea que nosotros lo practiquemos también. Y yo espero que el día de hoy por lo menos puedas tener una comprensión un poquito más clara. Y el anhelo también de practicarlo bíblicamente, de practicarlo con un propósito concreto que sea encontrarte con tu Padre Celestial. Que tu corazón sea preparado, impulsado por el evangelio y que tu práctica sea moldeada por todo ello. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque el día de hoy venimos delante de ti precisamente no como alguien que anhela un Salvador, una redención. No, venimos delante de ti porque la tenemos, porque confiamos en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, quien vino, murió en esa cruz, pero resucitó al tercer día para que pudiéramos tener acceso libre al trono de gracia. Y en dificultades, en alegrías, en ansiedades, en problemas, tribulaciones, tener la seguridad de que podemos encontrarnos con nuestro Padre Celestial. Pero, Señor, aún más peligroso es cuando las actividades sutiles del día a día
como el trabajo, los hobbies, aún las cosas buenas, nos desvían y nos distraen de encontrarnos contigo. Ayúdanos a poder evaluar, examinar nuestra necesidad de ti y a pasar tiempos especiales contigo, donde podamos venir a encontrarnos contigo, refrescar nuestros corazones y poder ser preparados en el corazón, alimentados por el Evangelio. Gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.